ahí hubo una paralización por razones diversas y yo quisiera un poco acá tratar de explicarles cuál ha sido el proceso y en qué estamos, ¿no? Entre el año 2004 y 2008, a nivel de institución marina y con la Cancillería, se trató de ver cómo desarrollar estrategias para que el Perú definiera el dominio marítimo, que como ustedes bien conocen, hay un límite hacia el oeste, que es independiente nuestro, pero hay vecindad hacia el norte con Ecuador y al sur con Chile que había que definirlo. Y para definirlo había que establecer primero cuál era el dominio marítimo, llevó un proceso de línea de base, etcétera, que terminó en el 2008 con la publicación de la Carta del Dominio Marítimo Sur y el inicio de una demanda a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Hubo un proceso de limitación que llevó hasta el 2012 y el 2013 y 2000, prácticamente todo el 2013 fue el análisis y la evaluación para el fallo sobre el límite con Chile. En el 2012 ya habíamos finiquitado con la frontera marítima con el Ecuador. Y a partir del 2013, teniendo en consideración que una vez terminado las hipótesis de conflictos al norte y al sur, había que tener nuevos roles y nuevas funciones como poder marítimo en este espacio que se enfrentaba y lo que estaba pasando en el mundo. Entonces ahí se hace el proyecto de política marítima tomando en consideración todos los antecedentes que ya les he narrado. Y en el 2015 y 2017 se propone la comisión de una Comisión Nacional de Asuntos del Mar, que sea una comisión nacional que sea presidida por la PCM. Nos llevó casi 3 años poder llegar a buen término y que se aprobara. Y durante el 2018 y el 2019 se formula la Política Nacional Marítima. Entonces, ¿qué cosa es lo que se tiene que ver ahí? ¿Qué había pasado en el contexto interno y externo, ¿no? Sabemos, con relación a los trabajos del año 90, que había un proceso de privatizaciones de empresas estatales. Se había aprobado el Acuerdo Nacional y las políticas de Estado, 29 políticas de Estado, ahora son 35. Se habían creado nuevos ministerios con competencias y atribuciones sobre asuntos del mar. Recordemos que el Ministerio de Marina en el año 87 deja de tener una serie de funciones y competencias, se van creando otros sectores con otras competencias y funciones. Se fortalece el CEPLAN como un ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y en el ente externo tenemos cambios en política de seguridad en las Américas con nuevas amenazas, desafíos. En el transporte marítimo, la OMI comienza a tener mayor injerencia en temas de seguridad y cuidado del medio ambiente marino. La Marina Mercante, que antes teníamos la CPB que había desaparecido, se produce una ley de fomento de la Marina Mercante. Se comienzan a privatizar y a entregar en concesiones las infraestructuras portuarias que tenía en APU, se crea la Autoridad Portuaria Nacional, se firma una serie de tratados de libre comercio para impulsar el comercio exterior, aparecen normas internacionales que conllevan a normas internas sobre materia ambiental, ordenamiento pesquero, y hay una mayor participación de los organismos internacionales. Y a nivel Naciones Unidas se generan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Objetivo 14, específicamente para conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. También en el trabajo que se fue haciendo durante ese periodo, que fueron casi 4 años, se fue recopilando y analizando las políticas oceánicas o marítimas que se estaban trabajando en la región, en el hemisferio y en todo el mundo. ¿Qué cosa veían, qué no veían, cómo se organizaban? Y eso fue lo que llevó a proponer la creación pues, de la Comaen. Y obviamente se había visto que en el mar había una gobernanza que no era la mejor, había múltiples actividades, diferentes medios, factores diversos que afectaban, recursos, que a veces había una duplicación de recursos, y lo mismo, sobreposición de normas, normas que se contraponían, competencias, ya sea de los sectores o de entes fiscalizadores.
Y se crea en el año 2012, perdón, el año 2017, en diciembre, la Comisión Multisectorial de la Acción de Estado en el Mar. Esa comisión que se crea está presidida por el vicepresidente de Gobernanza Territorial del Consejo de Ministros, participa el CEPLAN como Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, dependiente de la PCM, está representado el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Marina de Guerra en representación de defensa, educación, produce, comercio exterior y turismo, energía y minas, transportes, comunicaciones, ambiente y cultura. Y de acuerdo a la creación, la Secretaría Técnica de esta comisión se le encargan a la Marina y dentro de la Marina a la Dirección de Intereses Marítimos, este año Dirección General de Intereses Marítimos. ¿Cuál es el gran objetivo de esta comisión multisectorial que es de carácter permanente? Es proponer, o sea, elaborar informes técnicos a fin de proponer una política nacional marítima y su permanente actualización, así como otros aspectos que estén vinculados a las actividades del mar. Y dentro de sus funciones es hacer seguimiento y fiscalización de la gobernabilidad sectorial en el ámbito del mar, a través de qué indicadores de gestión, indicadores de resultados, indicadores de impacto, que estén relacionados con los objetivos, lineamientos y estrategias que estén plasmadas en esta política. Además, tiene que hacerle seguimiento a la realidad marítima, cuál es el potencial de nuestro mar para ir retroalimentando a la política nacional marítima. Y una cosa importante que fue motivo a veces de algunos roces es que todos los informes técnicos que contribuyan al desarrollo de la política se deben tratar de realizar y elevar y emitir y discutir, pero sin afectar las competencias sectoriales que les confiere la ley. Y obviamente hay que armonizar y fiscalizar a todos los sectores que tienen que ver y son actores en el ámbito del mar. Entonces, eh, para hacerlo muy didáctico, solamente quiero presentar en esta diapositiva qué significa hacer una política nacional de acuerdo al mandato y marco rector que tiene ahora el CEPLAN, ¿no? Solamente como comentario, cuando comenzamos a trabajar esto en el 2018, el CEPLAN nos comentaba que en el Perú había cerca de 600 políticas y sin embargo, las políticas que era para poder solucionar problemas no lo venían solucionando, las brechas se seguían generando pese a que los presupuestos nacionales se incrementaban de una manera muy importante, las brechas seguían incrementándose y eso era por la falta de una planificación estratégica. Entonces, para trabajar la política nacional marítima, primero hubo que hacer la identificación, el diagnóstico, delimitar el problema para hacer el diseño, formular los objetivos, indicadores, los lineamientos y los servicios de la política, cómo se va a implementar la política a través de planes estratégicos, donde están los planes estratégicos institucionales que se articulan en los planes estratégicos de cada uno de los sectores, ¿no? Los planes multianuales. Y eso lleva obviamente a hacerle un seguimiento y evaluación anual de cómo es que va la política, qué cosa hay que corregir, cuáles son los impactos que está teniendo la política. Este, en resumen, es un esquema metodológico de lo que implica cualquier política nacional. Dentro de eso también se tuvo que ver qué es lo que está pasando, cuáles son las tendencias. Estas analizamos cómo determinar los objetivos, ¿no? Y aquí he marcado dentro de este diapositiva, que es de ese plan, algunas cosas importantes, ¿no? Primero, que en el mundo se está viviendo un nuevo superciclo de materias primas, especialmente las demandas que tenía en ese momento China y obviamente las que ya está trayendo la India. Hay un superciclo de demanda de materias primas, hay una masificación de la Internet, incremento de uso de tecnologías, pero también hay expectativas. Con el incremento de la riqueza hay un empoderamiento de los ciudadanos y, y piden una mayor inversión del Estado en los servicios básicos para la población. Y un tema importante que maneja el CEPLAN, y hay que no perderlo de vista, tenerlo pendiente, es que se prevé que en algún momento
va a haber un sismo de magnitud 8.8 en las costas de Lima y que podría normalmente generar un tsunami. Y dentro de las tendencias más relevantes que se analizaron dentro del proyecto de formulación de esta política, algunos ya los toqué en la lámina anterior, pero por ejemplo es aumento de corrupción y organizaciones, consecuencia de cambio climático, contaminación de los océanos y deterioro ambiental de la zona marino-costera. Esta es una de las tendencias que más preocupa en los temas que estamos tocando ahora y que han sido motivo de varias de las conferencias que se han hecho en este canal de Ciencias del Mar. Otra cosa que se ve mientras se formula la política es algunas variables, en este caso, por ejemplo, la gobernabilidad, cómo es la presencia marítima del Perú en el mundo, cómo es el desarrollo económico en el mar, cómo es el comercio, la sostenibilidad de los recursos, la ciencia, la tecnología, la conciencia marítima, el desarrollo urbano, el estado de la seguridad. Esos eran los 8 principales variables con que se trabajó la política y que básicamente recoge el gran esfuerzo que se trabajó en el año 90 y en el año 80, perdón, 90 y en 2003, ¿no? Y la situación deseada es hacia dónde es que queremos llegar implementando o poniendo en ejecución esta política nacional, ¿no? A una gestión efectiva, a que Perú sea reconocido internacionalmente, a que crezca el PBI que está relacionado con el mar, a tener presencia competitiva en los mercados, que haya un aprovechamiento de los sistemas y recursos, que haya pues profesionales y gente preparada para una buena rentabilidad y eficiencia de la explotación de los recursos, que haya presencia efectiva del Estado en el mar y obviamente que el peruano se siente identificado con el mar y que sea también parte de su desarrollo. Importante que la Política Nacional Marítima tomó en cuenta los objetivos en general, estén los que estaban en esos momentos vigentes y todavía muchos de esos vigentes se mantienen, ¿no? Los objetivos globales del milenio de Naciones Unidas, los acuerdos sobre planificación regional, la conservación de sistemas, los convenios para uso responsable del mar, etcétera.